Sobre la tierra bajo el dominio o el señorío de ellos mismos, de Dios. Después de esto vemos la caída, vimos la situación que sucede en el huerto y cómo son expulsados del huerto. Aparece un poco más adelante un personaje llamado Sem, de donde viene el nombre de los semitas, donde vamos a empezar a ver que se empieza a reducir de alguna manera el trabajo de Dios sobre los seres humanos. Primero vemos que Adán y Eva representan a toda la humanidad. Después aparece un personaje que se llama Sem, sobre el cual sus descendientes van a ser entonces esas personas que se les llamen semitas. Por eso ahorita alguna persona que está en contra de, generalmente lo atribuimos a los judíos, le llamamos antisemita, aunque no es correcto, los semitas son varios pueblos que están ahí en esa misma región. Un poco más adelante aparece un hombre que se le llama Abraham. Abraham se le destina con el nombre de hebreo, es el primer hebreo, que es una palabra que Dios le da a Abraham, que representa una persona que sale del lugar donde él está para empezar a caminar hacia un destino. Recordemos que Abraham, ese es el propósito que él tiene. Dios se encuentra con Abraham en un lugar donde no era todavía la región de Israel, todavía no existía el judaísmo, estaba, dice, en una ciudad que se llamaba Ur, en un lugar que era Mesopotamia, con una religión totalmente diferente, y ahí se le aparece Dios a un hombre que se llama Abraham, un hombre bastante rico, que Dios le llama a salir de esa situación. Se le atribuye ahora el título o el nombre de Hebreos, y a partir de entonces empezamos a hablar, o la Biblia empieza a trabajar bajo el título de los Hebreos. Un poco más adelante vemos que Abraham cumple con algunos de sus propósitos, no llega a ver toda la tierra que iba a recibir por herencia, y aparecen Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, y el último Jacob tiene descendencia y tiene varios hijos, de donde nacen las 12 tribus, las famosas tribus de Israel. A Jacob se le cambia el nombre por Israel. Entonces, a partir de este entonces ya estamos hablando de israelitas. Todo esto para que podamos ubicar en el tiempo cuando estudiamos la Biblia. Estamos hablando de los semitas, estamos hablando de los hebreos, estamos hablando de los israelitas, y hasta este entonces todavía no aparecen los judíos. Todavía no estamos hablando de judaísmo, estamos hablando de los israelitas. Y cada una de estas etapas es interesante que las pudiéramos, tal vez el año que entra, este año ya tenemos la agenda llena, pero tal vez el año que entra que pudiéramos estudiar. Cada una de las etapas tiene diferentes manifestaciones de Dios, bajo diferentes teologías, diferentes perspectivas de la vida y el mundo, porque Dios se va revelando de manera distinta mientras van pasando los años y las generaciones. Pero en este lugar específicamente vamos a estar hablando acerca de los israelitas, que es un periodo bastante amplio, donde Dios empieza a establecer ya un sistema religioso y empieza a habitar en medio de ellos por medio del tabernáculo. Pasaron de ser personas nómadas, ¿se acuerdan? Con Abraham, los hebreos, personas nómadas que andaban de un lado para otro. Después llegan a establecerse bajo Josué, lo estuvimos revisando. Josué es el que llega a la tierra prometida y se establecen en este lugar específicamente. Y en este tiempo tienen específicamente una teocracia. ¿Qué significa una teocracia? Que es Dios el que está gobernando al pueblo. Su constitución eran las leyes de Moisés, su rey, su señor, su política, tenía que ver con el reino de Dios y tenía que ver con Dios siendo el soberano por la nación. Sin embargo, llega este periodo donde se establecen ciertos jueces. Hace un par de domingos estuvimos estudiando el libro de Jueces y nos dimos cuenta que hay en el pueblo siempre la insistencia y la tendencia hacia el pecado, algo que desde el libro de Génesis empezamos a revisar. Hay un círculo de tentación, de pecado, de caída, de redención, de gracia. Alisa, cuando estuvo compartiéndonos sobre el libro de Jueces, añadió una palabra y dijo, tiene que haber obediencia a ese ciclo para mantenernos dentro de la gracia de Dios.
tiene que haber un periodo de obediencia. Pero vemos que la nación de Israel cae una y otra ocasión en pecado. Entonces, el libro de Jueces es uno de los más oscuros que vamos a encontrar en toda la Biblia. Dijo Alisa, para usar sus palabras, es como leer El Peso, pero cristianamente, ¿no? Estás leyendo historias sumamente difíciles, historias sumamente sangrientas, difíciles de comprender. Se manifiesta la maldad de Dios en el periodo de los jueces. Entonces, cuando vamos a ir al libro de Primera de Samuel, nos damos cuenta que Samuel va a ser ya el último de los jueces y la nación va a tener una intención distinta, que va a ser: ahora necesitamos pasar de una teocracia a entrar a un lugar donde nos manejemos por medio de una monarquía, donde existan reyes. Es lo que la nación de Israel empezó a demandarle a Dios. Ahora queremos un rey dentro de nosotros. Entonces es un periodo de cambio muy significativo, muy difícil de asimilar, y para toda la nación de Israel representaba cambios aún en su economía, en su dinámica familiar, en su pensamiento de ellos como nación o como pueblo de Dios. Trae cambios a todos los niveles. No es solamente un paso pequeño, pero el libro de Samuel habla de una condición diferente a la cual ellos mismos están apelando por medio de el profeta Samuel. Este libro de Primera de Samuel va a abarcar alrededor de 115 años, desde el principio hasta el fin, desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl, que va a ser el primero de los reyes. Cabe señalar nada más que en los manuscritos hebreos, Primera de Samuel y Segunda de Samuel son un solo manuscrito. En la Biblia de los hebreos, que se le conoce como el Tanaj, hay menos libros. ¿Por qué? Porque ellos no hacen estas divisiones. Primera y Segunda de Samuel es uno solo. Igual Crónicas, igual Reyes, va a ser lo mismo, solamente son unos. Tenemos ahí los autores que aparecen insinuados en el libro de Samuel, y obviamente se lo atribuimos principalmente a Samuel. Por aquí vamos a ver un par de textos. Primera de Samuel capítulo 10, verso 25, dice lo siguiente: Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Unos libros más adelante, en el libro de Crónicas, capítulo 29, verso 29, dice: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán. Primera de Crónicas 29, 29. El libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Hay alrededor de 20 libros que la Biblia menciona que no están en la Biblia. Aquí estamos viendo dos. Estamos viendo los de Natán. Natán escribió un libro. ¿Se acuerdan de Natán? Es un profeta bastante famoso. Escribió un libro y no sabemos dónde está. Gad es otro que era profeta y que también escribió un libro, unas crónicas, relatos, y tampoco sabemos dónde están. Por ahí más adelante, hasta el último de la Biblia, Pedro menciona el libro de Enoc. Hay un montón de libros que se mencionan, inclusive hay una carta por ahí de los Corintios y cartas del Antiguo y del Nuevo Testamento que no sabemos exactamente dónde están, pero hacemos uso de las que sí encontramos. Vamos a ir a la estructura del libro. Dale 2, por favor, Angeliquita. La estructura del libro la vamos a dividir en 3 personajes principales que vamos a estar estudiando hoy. Número 1, Samuel. Número 2, Saúl. Y número 3, David. Y tenemos media hora para hacerlo. Y son personajes sumamente importantes. Pero vamos a ver primero Samuel. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 3, versos 19 y 20. Primera de Samuel capítulo 3, versos 19 y 20. Recuérdame mandarte esto los sábados, los domingos en la mañana, que es cuando lo hago. Primera de Samuel 3, versos 19 y 20 dice: y Samuel creció
y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Vamos a ir un poco más adelante, primera de Samuel capítulo 10, verso 5. Primera de Samuel 10, verso 5. Dice, después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Un texto más, primera de Samuel capítulo 19. Verso 20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Samuel es conocido principalmente no por ser el último de los jueces, sino por ser el primero de los profetas consagrados directamente a Dios. Obviamente anteriormente ya Dios había hablado a varios hombres, se había encontrado cara a cara con ellos, había profetizado a algunos hombres anteriormente. Moisés claramente tenía encuentros con Dios y hablaba en nombre de Dios. Pero vemos que Samuel es el primer ministerio profético que funciona de manera organizada en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vamos a revisar unos textos donde se menciona precisamente a Samuel siendo el primero de los profetas. Empieza a hacer compañías de profetas, empieza a discipular, empieza a juntar gente para enseñarles el oficio profético, que hemos revisado en otras ocasiones de lo que se trata el oficio profético, y muy constantemente confundimos profético con adivinación o con cosas que tienen que ver con el futuro. Estaba leyendo una estadística muy interesante estos días, si que alguien necesita la referencia se las doy al final, porque no me la sé de memoria, pero habla de que el 98% de las profecías bíblicas tienen su cumplimiento antes de Cristo. Entonces, no estamos hablando de que vamos a la Biblia a leer a los profetas para ver qué va a funcionar más adelante, para ver qué va a pasar. Y solamente 1% de las profecías de toda la Biblia sobrepasan a Cristo, o sea, tienen que ver con eventos futuros. Aún el libro de Apocalipsis, su cumplimiento principal, como hemos venido estudiando, primero su contexto, primero su intención original. El libro de Apocalipsis tuvo un cumplimiento bastante inmediato también. ¿Se acuerdan cuando estudiamos las 70 semanas de Daniel? Ahorita todavía vemos ahí los predicadores dándose tiros, y que si la bestia, y que si estamos en la 69, y que si ya va a venir, y que si que no, que si en septiembre, cada año dicen que en septiembre va a venir Cristo, porque en septiembre se cumplen, conforme al calendario judío, varias fiestas, y cada septiembre, y luego se pusieron de moda las lunas, ¿se acuerdan? Sacaron libros hace como 2 años de las 4 lunas de sangre, y que porque eran eclipses, y porque la palabra, y que la profecía, y las 70 semanas de Daniel. Tuvieron cumplimiento ya las 70 semanas de Daniel. Lo revisamos en alguna ocasión. Daniel 9 es muy claro, y matarán al profeta, matarán al Mesías, y luego va a haber esta situación, y va a haber esta persecución, pero es muy claro el libro. Lo mismo pasa con el libro de Apocalipsis, está profetizando una situación sumamente difícil que tiene su cumplimiento inmediato. Obviamente tiene referencias hacia el futuro, pero tiene un cumplimiento inmediato que por lo general desconocemos. Entonces, cuando estamos hablando de lo profético, necesitamos entender 2 cosas. El profeta en el Antiguo Testamento es mencionado en varias ocasiones, o la traducción de profeta se puede traducir de la misma manera que vidente. Por eso a Samuel se le menciona como un vidente, una persona que tenía visión de parte de Dios, o que tenía visiones espirituales de parte de Dios. Pero una característica del ministerio profético que vemos en el Antiguo Testamento es que el ministerio va madurando con el paso de los años. No es lo mismo el profeta Samuel que los últimos profetas que aparecen después de los Salmos. El entendimiento profético empieza a cambiar con el paso de los años.
Así como hemos visto que todo el Antiguo Testamento es una revelación progresiva del plan de Dios, así los ministerios. Que por cierto, para los judíos, estos libros que estamos empezando a estudiar, que son para nosotros históricos, Samuel, Crónicas y Reyes, para los judíos son libros proféticos también. Ellos les llaman los profetas anteriores. Y luego los que aparecen después de Salmos, Jeremías, Isaías, Daniel, Ezequiel, todos estos les llaman ellos profetas posteriores. ¿Por qué le llamaban profetas a estos libros? Porque podían encontrar dentro de la historia el destino profético. Ellos revisaban la historia y decían, algo Dios nos quiere manifestar. Dios se reveló de alguna manera. Dios está hablando de alguna manera a través de las situaciones que están sucediendo. Pero el ministerio profético empieza a cambiar y empieza a madurar a través de los años, hasta el punto en que vemos que el ministerio más puro proféticamente no tiene que ver con profecías a futuro, sino que tiene que ver con la demanda de las sociedades y de los seres humanos a cumplir los mandamientos de Dios. Esa es la esencia de la profecía. Cuando llegamos a leer Ezequiel, cuando llegamos a leer los profetas posteriores, nos damos cuenta que están plagados de demandas sociales, de justicia social. Están llamando al pueblo a no discriminar, a no hacer injusticia, a no mantener en hambre, a no oprimir, a pagar sueldos que sean conforme a ley, etc. Constantemente la esencia del ministerio profético en el Antiguo Testamento empieza a madurar hasta el punto en que los profetas se vuelven esos rojillos izquierdistas que están diciéndole al gobierno, estás haciendo mal las cosas. Esa es la esencia de los ministerios proféticos en el Antiguo Testamento. Y luego empezamos a pensar en los profetas que vemos hoy en día. Y digo, no te pareces tanto. Tengo amigos que por mucho tiempo dijeron, somos profetas. Tengo el ministerio profético. Y yo los escucho y están tan acomodados al sistema. Y han perdido su esencia profética. Si realmente eres un profeta, estás constantemente llevando a la iglesia, a Dios, a cumplir lo que Dios está mandando, a hablarle a los reyes, a hablarle a las sociedades, a hablarle a las naciones y decirles, tienes que hacer justicia, tienes que hacer conforme a la voluntad de Dios constantemente. Esa es la esencia. Y conozco otros que no tienen ninguna pinta de profeta conforme a los estándares de las iglesias evangélicas modernas, pero que están dando mensajes más proféticos. Y digo, él es un profeta de Dios. Inclusive podemos encontrar en el Antiguo Testamento algunos profetas que les pusimos profetas de poder, como el caso de Elías, como el caso de Eliseo. ¿Se acuerdan del caso de estos dos personajes que vamos a ver más adelante? Que hacían milagros, que sanaban personas, que resucitaban muertos y no dejaron un libro escrito de lo que iba a pasar a futuro. Es decir, el profeta no necesariamente tiene que ver con las cosas del futuro. Tiene que ver con una demanda de parte de Dios hacia el ser humano para hacer la voluntad de Dios. Ese es el espíritu profético. El espíritu profético es este. Entonces vemos que Samuel es mencionado como el primero de los profetas establecidos o como un ministerio formal en el Antiguo Testamento. Voy a revisar 3 textos del Nuevo Testamento, no los tienen que buscar porque vamos a regresar a Samuel, pero si los quieren apuntar, pues los apuntan. Hechos capítulo 3, verso 24. Dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Todos los profetas desde Samuel en adelante. Samuel es mencionado como el primero de los profetas establecidos. Hechos capítulo 13, verso 20. Dice, después como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Ya es mencionado como profeta. Y un texto más, Hebreos capítulo 11 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando a Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Otra vez es relacionado Samuel con el ministerio profético. Era una persona que tenía la capacidad de discipular y de organizar. Que por cierto,
aquí entramos en otro tema delicado para la iglesia, el que tengas el don de pastorado, de profeta, de evangelista, de apóstol, de maestro, de lo que tú quieras, no involucra que inmediatamente tengas el don de organización. A mí me ha pasado eso. Digo, no tengo tampoco los dones, pero tampoco tengo la organización. Ahora sí que me dejaron en ceros. Pero lo inverso también es correcto. El que seas bueno para administrar no quiere decir que vas a ser pastor. Y ese es uno de los problemas que vemos en la iglesia. Yo sé cómo hacer crecer una iglesia. Por alguna causa, cuando empiezas a ver videos en YouTube, te aparecen sugerencias. ¿Les ha pasado? Sugerencias. No sé si YouTube se enteró que nos vamos a cambiar de local, pero si les enseño mis sugerencias, hablan 3 maneras para hacer crecer tu iglesia rápidamente, 5 maneras para que Facebook te ayude a hacer crecer tu iglesia, 7 formas en que vas a crecer, duplicar tu iglesia en un año. Y yo digo, Dios, qué tentación. Está suave. Ojalá fuera bíblico. Ojalá el Espíritu Santo estuviera dentro de esto, pero me he metido a ver varios y digo, Dios mío, Dios mío santo, hay tanta mercadotecnia, hay tanta falsedad dentro de las iglesias, que ahora una persona que únicamente tiene la capacidad de hablar correctamente y sabe un poco de Biblia, inmediatamente nos sentimos en la capacidad para llevar un ministerio delante de Dios. Y es sumamente peligroso. Hay que tomar las cosas de manera seria. Por eso es que ahorita escucho que tenemos muchos pensamientos dentro de la iglesia evangélica, mucha teología errada, muchas malas enseñanzas, y todo el mundo estamos enseñando lo que bien nos parece. Cada uno lo que yo creo que debo de enseñar. Porque leí un libro y me gustó ese capítulo y lo voy a replicar. Porque he escuchado ya muchas predicaciones y lo puedo hacer. Y como soy bueno para organizar. Entonces, regresándonos a Samuel, Samuel tenía las 2 capacidades. Tenía el ministerio profético, pero además tenía también la capacidad de organización. Él es el que empieza a organizar compañías proféticas. Y para hacerlo tenía que discipular, tenía que discernir, tenía que tomar decisiones. Y por eso le vale a él que sea el primer profeta mencionado en el Antiguo Testamento como el primero de los profetas. Después pasamos a otro personaje en los siguientes capítulos, que va a ser el personaje de Saúl. No vamos a ahondar en él, pero Saúl va a ser el primero de los reyes que aparecen en la historia de Israel. Era un hombre que se le mencionaba que era bastante alto, al menos físicamente. De David se menciona que era güerito y de ojos azules, no sé si de ojos azules, pero era rubio David, ¿no? Y es bien curioso porque no se menciona otro personaje que diga, y era prietito, chaparrito. Pero de los altos y de los güeros sí los menciona. Está bien chistoso. Digo, ay Dios, que eso es discriminación. De Saúl se menciona que era alto, de David se menciona que era rubio y de los demás no se menciona nada. Mejor no tocamos su aspecto físico, ¿verdad? Bueno, ahí aparecieron unos que Jonás era chaparrito porque se lo tragó una ballena y no sé qué, de Jeremías que era llorón. Siempre hay algunos personajes, algunas atribuciones a cada uno de los personajes, pero Saúl se menciona como un hombre muy alto, con un gran porte. Física, exteriormente, era una persona que imponía y que tenía la capacidad de Dios. Cuando estaba leyendo sobre el profeta, sobre Saúl, sobre el rey, estaba diciendo, ese espíritu que tenía Saúl, lo percibo de repente en la iglesia. Aquellas personas que tienen la capacidad, que tienen el don, que aún físicamente y externamente pueden imponer y tener una imagen, pero por dentro tenía rebeldía. Por dentro le gustaba hacer lo que él quería. Por dentro era una persona que obedecía a Dios en el momento en que le convenía y desobedecía a Dios en el momento en que no. Algo sumamente peligroso. Cuando nosotros empezamos a administrar la voluntad de Dios en nuestras vidas y digo, en esto sí me conviene obedecer y en esto otro no me conviene tanto. Qué peligrosa esa actitud.
Saúl es ungido por el profeta Samuel como el primero de los reyes, pero comete actos de rebelión una y otra ocasión, y la rebelión precisamente era en contra de Dios. ¿En contra de quién más? Él era el rey. Él era el que estaba hasta arriba. ¿Ante quién se podía rebelar? Ante Dios. Cualquier pastor, cualquier líder, cualquier apóstol, el título que quieras poner, patriarca, arcángel, que ahorita los existen. Hay una autoridad superior que es Dios. Tiene acceso a su palabra, donde vemos las características de una persona que ama a Dios. Siempre hay alguien por encima de nosotros. Siempre podemos cometer rebelión aunque no le rindamos cuentas directas a un administrador. Aunque ya esté en el tope más alto, tienes que rendirle cuentas a Dios. Puedes seguir siendo rebelde. Tu posición no te va a quitar de esa obligación que tienes. Vemos que David empieza a tener mucha popularidad en el reino de Saúl, y Saúl se enoja en contra de David, y ya conocemos las historias en las cuales Saúl empieza a perseguir a David y trata de matarlo en varias ocasiones por celos. Por cierto, en estas ocasiones de persecución más grave, David escribe algunos de sus mejores salmos, como el Salmo 59, Salmo 16, Salmo 56, que hablan de las persecuciones de Saúl, perdón. Llega un momento en que Saúl, por esta rebeldía que tenía, comete suicidio. Toma una espada y termina su vida suicidándose. ¿Por qué? Porque nunca decide someterse a la voluntad de Dios. Era el rey. ¿No les ha pasado que hay personas que tienen todo también en su vida? Son los jefes, ganan todo lo que quieran, tienen la casa que quieren, tienen el carro que quieren, y aún con todo eso hay una rebeldía ante Dios. El fin de esas personas no puede ser bueno. No podemos vivir en rebeldía constante en contra de Dios y creer que nadie se va a dar cuenta de esa situación. Entonces, Saúl termina cometiendo un asesinato propio, un suicidio, y pierde su vida. Hay un pasaje muy interesante, una de las rebeldías más fuertes de parte de Saúl, en las cuales Dios le manda a Saúl y le dice: necesitas ir a tal pueblo y necesitas destruir el pueblo y no te vayas a traer nada. No te traigas ni una vaquita, ni un caballo, vas a matar todo. Me parece que era Amalek el pueblo. No te traigas nada, no conserves nada. Y de pronto Dios se le aparece al profeta Samuel y le dice: ¿qué crees? Saúl sí se trajo un montón de chivas y de todo lo mejor, y le dije que no se trajera nada. Y Samuel ya sabe, porque Dios se lo revela. Entonces ve y pregúntale, y va Samuel y se topa con Saúl y le dice: oye, Saúl, es bien curioso ese relato, porque el Saúl, cuando ve a Samuel, le dice: el profeta de Dios, ¡qué chido! Acabo de venir de una victoria bien grande, estoy esperando tu felicitación. La actitud de Saúl es muy interesante, y la de Samuel es más interesante todavía, porque oculta el conocimiento que él tiene previo de la situación. Oye, ¿fuiste a la guerra? Sí, Samuel, sí fui. ¿Hiciste todo lo que Dios te mandó? Claro que lo hice. Y yo me imagino a Saúl siendo bastante presumido y diciendo: claro, exactamente como Dios me dijo. Y resulta que las vaquitas y los chivitos estaban detrás de una pared, y dijo un amigo pastor, empezó a llegarle a Samuel el olor a estiércol. Y se empiezan a escuchar las voces de las vaquitas. No había acabado con todo. Y un amigo me lo estaba platicando, porque él predicó de un sermón con relación a esto, y decía: a veces puedes esconder el pecado mucho tiempo, pero de repente empieza a oler y empieza a oírse. Puedes mantenerlo detrás de una pared, pero llega el momento en que inevitablemente empiezas a percibir ese olor a pecado. Estaba escuchando una predicación, la que subió Aarón hace una semana, de Francis Chan, y decía algo que
desafortunadamente me sentí identificado, porque dice, estoy cansado de visitar a las personas en sus casas y de recibirlas en mi casa, matrimonios que parecen que están bien metidos con Dios, para después enterarme 2 o 3 semanas después que se están divorciando. Somos muy buenos para encubrir las situaciones que tenemos de pecado en nuestras vidas. Alguien le estaba diciendo ayer, desde que vi esa predicación veo con sospecha a todos en la iglesia. Es en serio. Los primeros que vi con sospecha fueron Lalo y Adriana, que fueron a cenar el otro día a la casa. Acababa de ver la predicación. Yo estaba tratando de descifrarlos. Aquí se ven muy bien, vinieron a la casa, van a la iglesia, esto, el otro. Y yo estaba pensando, ¿qué serán así realmente cuando no estoy, cuando no estamos? ¿Cómo somos en nuestra relación? No quiere decir que no batallemos con cosas. Todos tenemos cosas con las cuales luchamos, pecados, problemas de carácter, problemas de personalidad. Tenemos conflictos matrimoniales. Nadie somos perfectos aquí. El problema es que pretendemos ir a la iglesia y en la iglesia ponemos una careta que nos impide trabajar en nuestra santificación. Y me ha pasado muy seguido. Personas que digo, está muy bien, está echándole muchas ganas, matrimonios que veo muy bien, para después enterarme de una situación que me duele. Situaciones difíciles. Hace unos años me pasó con unos amigos que tienen muchos años en el evangelio. Y yo creía que estaban bien, hasta que un día su esposa ya no pudo. Y platicando con Arei conmigo, se quiebra ella y empieza a decir, es que él consume droga desde que es adolescente, nunca se ha podido quitar ese vicio. ¿Cómo que consume drogas si va a la iglesia todos los domingos, va a las células, ora, comparte? Era una persona de iglesia, como tradicionalmente la conocemos, siempre se ha drogado. Y ahora está en un punto, ella se quiebra porque estaba en un punto en el cual él quería dejar la droga, pero eso le estaba volviendo muy violento. Dijo, y está a punto de golpearme. ¿Cómo me dolió saber eso? ¿Cómo me dolió? Ella nos habló en una situación específica cuando estaba pasando por esto, y él estaba muy mal porque ahora no consumía droga, y lo que estaba haciendo es que estaba tomando cerveza para de alguna manera suplir, y estaba sumamente borracho. Y ahí nos platica, ya lo han metido a la cárcel varias veces, ha chocado varias veces, se ha fugado de la policía varias veces, y nosotros no puedo creer que todo esto él sea esta persona. No puedo creer que eso esté pasando al interior de su casa. Somos muy buenos para poner caretas. Precisamente Samuel, ese es uno de los ministerios más interesantes que tiene, es que Saúl dice, yo estoy bien. Y a veces no solamente se trata de reconocer nuestro pecado, sino que a veces hay pecado que no vemos. Nos engañamos a nosotros mismos pensando que estamos bien. Y por eso es tan importante que haya una persona enseguida de ti que te ame y te diga, ¿sabes qué se me hace? Que te podría servir esto. Estás mal en esto. Necesitas trabajar en esto. Esta semana estaba con una familia y estaba hablando sobre esta situación, y yo sé que hay una situación de pecado fuerte, y yo les estaba hablando y les decía, ¿quién les dice a ustedes cuando están mal? Y me decía uno de los hijos, es que se siente bien gacho que te digan lo que haces mal y tú ya sabes. Pero necesitamos saber, así como Samuel, se escuchan las vacas, Saúl. No estás engañando a nadie. Huele a estiércol. Según tú, yo no me doy cuenta. Según tú tienes muy encubierta la situación, pero se escuchan las vacas. No hiciste lo que Dios te mandó. Dios te dijo, acaba con ellas, y no lo hiciste. Así pasa en nuestras vidas. Hermanos, la iglesia se trata de esto. La iglesia se trata de poder ser abiertos. Por eso es que el formato, algunas personas dicen, el formato de iglesia dominical no funciona, porque vienes y te vas y no pasa nada. Parte del propósito de la iglesia es encontrar un lugar de refugio. Tengo este problema, tengo esta situación, quiero ser abierto.
Y yo soy el primero en tener problemas. Yo soy el primero en decir, tengo problemas con Arei a veces. Tengo problemas de pecado. Yo tampoco tengo ganas de orar. Yo tampoco tengo ganas de leer la Biblia. Paso por pecados graves en mi vida. Pero de eso se trata la iglesia, de que encontremos un lugar de refugio para la edificación. Y eso involucra que rompamos nuestro propio egoísmo. Rompamos este lugar de refugio que hemos creado para nuestras propias personas. Porque creamos una personalidad de nosotros que no es quien realmente somos. Me visto, actúo, soy de una manera que yo he batallado para construir este personaje. Y la iglesia se trata de decir, este soy yo, vato. En Facebook pongo cosas bien bonitas, pero en la otra pestaña tengo cosas no tan bonitas. Este soy yo, estoy batallando con esto. Los domingos llego muy temprano y puedo servir de muchas maneras, pero en mi casa tengo estos problemas. Puedo diezmar, pero estoy haciendo tranzas también en mi negocio. ¿Sí me explico? Creamos un personaje falso de nosotros mismos. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, Saúl precisamente es un ejemplo de esto. Aparece un tercer personaje muy importante que la próxima semana vamos a estar ahondando, que es David. Es el rey sucesor de Saúl, es el ungido de Dios. Es ungido por Samuel, es perseguido por causa de los celos de Saúl. Saúl trata de matarlo en varias ocasiones. Saúl se refugia con los filisteos en alguna ocasión. Pero algo importante es que David no asume el trono sino hasta la muerte de Saúl. David aprende a mantener su lugar hasta el tiempo específico y marcado por Dios. David, como cualquier persona en ese entonces, no tenía internet, no tenía carro, no tenía computadoras, no tenía nada de esto. Se dedicaba a pastorear. No vivía en un palacio, no era una persona rica. Y de pronto llega la promesa y le dice, oye, vas a ser rey. Aarón hubiera pensado, ¿cuánto ganará un rey? Eso hubiera sido lo primero que hubiera pensado. ¿De cuánto estamos hablando? David decide mantenerse en pausa y decir, me ungieron como rey, pero ya hay un rey. Ya hay alguien ahí. Muy desobediente, muy rebelde, totalmente alejado del propósito de Dios, pero ya hay un rey. Ya existe alguien que está ahí. Recuerdo hace 5 años, yo tenía ya 3 años y medio trabajando en la iglesia donde yo era copastor, y yo tenía la necesidad ya mi primera necesidad era la de hablar. Yo decía, necesito un lugar donde me dejen hablar lo que quiero decir, lo que yo percibo de Cristo, lo que yo percibo de la Biblia, lo que yo creo que es el Evangelio. Necesito un espacio. Y lo traía en mi corazón durante mucho tiempo. Y me acuerdo que en una ocasión me hablaron los líderes de la iglesia y me hicieron una pregunta y me dijeron, ¿qué podemos hacer para que tu ministerio crezca? Y yo ya sabía la respuesta y les dije, la única manera en que puedo crecer es siendo pastor. No hallaron qué responder, ¿verdad? Porque ni modo de que dijeran, pues bueno, pues vamos a quitar al otro ya para que puedas crecer, ¿verdad? Se quedaron callados. Mi intención no era decir, quiten al otro para que me pongan pastor. Mi intención era decir, no quepo aquí ya, y no es porque esté mal aquí. No es porque esta organización esté mal, sino porque yo necesito un lugar donde pueda desarrollarme. Entonces se dio el tiempo, oraron por nosotros los administradores, los líderes, salimos con la mejor relación, salimos de ahí, oraron por nosotros, por Arei y por mí, nos despedimos de la denominación y ahora tenemos un lugar donde hablar. Pero yo entiendo, hermanos, que Dios está poniendo en nosotros cosas. Solamente quiero dar algunas recomendaciones. Reconoce que Dios habla a cada uno de nosotros y no creas que lo que te dice a ti es lo único que Dios está hablando.
Porque empezamos a enjuiciar a los demás. Porque yo estoy teniendo una relación fuerte con Dios, eso no significa que el que esté enseguida no lo esté teniendo. Estamos en diferentes procesos, estamos caminando en diferentes lados y Dios nos está llevando poco a poco a cada uno a diferentes lugares. Pero número 2, si tienes la necesidad de hablar, de expresar, de compartir lo que Dios te está dando, acércate y buscamos la oportunidad de que lo hagas. No tenemos por qué ser un David Saúl. Somos la iglesia. Estamos bajo un sistema distinto, donde dice el Nuevo Testamento, cada uno tiene algo que aportar. Uno va a predicar, otro va a cantar, otro va a hacer esto, otro va a profetizar, otro va a hablar lenguas, otro va a interpretar, pero todos aportamos algo a la iglesia. Y es algo que hemos tratado de hacer aquí, pero a veces el formato es un gran candado para que eso no suceda. Pero luego decimos, hay células donde puedes hablar, pero decimos, no, pero es que es entre semana. Es que para yo tener que hablar, pues tendría que ir 2 veces. Y ya es mucho. ¿Me explico? Entonces, hay lugares que estamos creando para que podamos todos aportar algo, para que podamos crecer, para que podamos edificarnos unos a otros, pero eso implica, pues, la novela de las 9. Ese día no la voy a ver. Ahora, las células son lunes y martes, precisamente porque los viernes las novelas terminan bien suave. Entonces, si te la pierdes el lunes o el martes, no te afecta tanto. Haz el esfuerzo, necesito aportar. Y sabes que la gente, el que está al lado tuyo, necesita escuchar lo que Dios te está dando. Necesitamos escucharnos unos a otros. De eso se trata la iglesia, de eso se trata el cuerpo de Cristo. Necesitamos edificarnos mutuamente. Yo paso mucho tiempo con algunos de ustedes y es siempre edificación para mi vida. Siempre es edificación para mi vida. Sobre todo si me invitan unos taquitos o algo así. El otro día Rorro así me invitó, pero así que tiene que ver. Oye, Aarón, ¿ya desayunaste? Dije, amén, ahí hay un hermano que quiere edificarme. Entonces dije, no desayunar, nos fuimos a desayunar. Ok, podemos ser edificados y terminó siendo una plática edificadora. De eso se trata, de comunidad. David decide tomar su lugar, pero estamos en un periodo de iglesia donde todos tenemos algo que aportar. Último punto. El capítulo 8 de Primera de Samuel manifiesta una situación muy peligrosa. Se los voy a leer rápidamente, del 8 al 22. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Verso 4 del capítulo 8. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Dios. Y dijo Dios a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Dios tenía la intención en la nación de Israel de establecer el reino de Dios en la tierra. En varias ocasiones Dios quiso habitar en medio de nosotros. Primero con Adán y Eva cara a cara, después en un tabernáculo, después en un templo, cuando Salomón levanta un templo, hasta que viene Cristo y luego habita en medio de la iglesia. Pero Dios quería establecer su reino de la misma manera en Adán y Eva, luego lo quiso establecer en Israel y luego con Cristo viene y lo establece. Hay un conflicto constante en el cual nos topamos nosotros, que es, ¿dependo de Dios totalmente? ¿O le digo a Dios, quiero ser como las otras naciones? Las otras naciones tenían cosas muy suaves, atractivas para la nación de Israel. Imagínense un lugar donde hay tanta simpleza,
donde no hay grandes castillos, grandes ejércitos, grandes inversiones, donde no hay personas que acompañen al rey y a la familia real que simbolizaban el éxito o el triunfo de una nación, donde iban con banderas, con la bandera oficial, donde tenían todas estas características. Y luego la nación de Israel, que estaban divididos en tierras y estaban los sacerdotes, los levitas con un pedazo de tierra y no tenían absolutamente nada de opulencia, absolutamente nada. Entonces, al ojo les empezó a llenar el ver a las otras naciones. Señor, yo quiero ser como ellos. Pero tampoco querían perder la bendición de estar con Dios. Por eso es que se lo dicen a Samuel. ¿Cómo le podemos hacer, Samuel? ¿Habrá alguna manera? ¿Se podrá? O sea, seguir con la bendición de Dios, pero pues también como los otros. ¿No se podrá hacer ahí una negociación? Ese es el asunto de la nación cuando le dicen a Samuel, queremos lo que ellos tienen, pero obviamente no queremos la bendición de Dios, queremos las dos cosas. Ahora sí que lo mejor de los dos mundos. Por eso es que dijimos que cuando hay un cambio de la teocracia a una monarquía, hubo implicaciones en todos los sentidos. Ahora nosotros cuando estamos en el reino de Dios tenemos que entender que estamos pasando de un lugar donde respetamos a las leyes, honramos a nuestros gobernantes, a nuestros símbolos, a las leyes, pero pasamos de ahí, donde tenemos libertades en todos los sentidos o en muchos sentidos, ahora a una teocracia que es de donde ellos salieron. Nosotros estamos a la inversa. Ahora estamos al revés. Yo estaba en una democracia, yo estaba en un sistema donde el gobierno me otorga privilegios y responsabilidades, pero ahora tú voluntariamente decides pasar al reino de Dios, donde tengo que entender que el reino demanda de mí ciertas cosas, en todos los sentidos, sociales, personales, matrimoniales, políticos, económicos. ¿Qué voy a hacer ahora con lo que soy y con lo que tengo? Porque ahora yo pertenezco al reino de Dios. ¿Cómo voy a actuar ahora que estoy dentro del reino de Dios? Entonces, es una lucha constante en la que nosotros nos encontramos. El reino de Dios contra el sistema. Lo que el sistema quiere imponer en contra de lo del reino de Dios. Y el sistema es sumamente sutil. Y que Dios nos abra los ojos cada vez que el sistema nos está vendiendo ideas y poco a poco está entrando el sistema del mundo. El sistema del mundo. Y luego además de estos dos hay un sistema totalmente religioso y totalmente cerrado. Que es una falsa religión. Que no tiene que ver con el reino de Dios. Es cuando estamos de ultraderechas, fundamentalistas, que perdemos el sentido del reino de Dios, que es la reconciliación. Terminamos con un texto, Romanos capítulo 12, verso 2, y Pablo lo resume de una manera muy interesante. No se conformen a este siglo, no se conformen a lo que está pasando ahorita alrededor de ustedes. Está muy suave, está bien atractivo. Pero no te conformes con eso, no estés a gusto, no estés tranquilo con esto, pero sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos nosotros ser una iglesia que se conforma con tener ciertas cosas, pero tenemos que esforzarnos por ir cada vez más profundo, más. Necesito más santidad, necesito más consagración. Necesito meterme todavía más con Dios. Necesito entender ese balance entre ser alejado, lo veíamos en una de las células, entre ser mundano y entre ser santo. Mundanalidad lo menciona John Stott en el sentido de decir, yo pertenezco al mundo, yo estoy en el mundo. Yo ahorita estoy tratando de influenciar al mundo. Aquí estoy. Soy inmanente, estoy dentro, pero me alejo del sistema. Ese punto de madurez es muy difícil de encontrar. Y como congregación, ojalá y todos podamos ir hacia donde mismo.
Porque cuando vemos que alguien se está santificando y decimos gracias a Dios, pero se está haciendo trascendente, ya no tengo acceso al mundo y el mundo no me es accesible, cuidado, necesitamos regresarte al centro. Pero cuando dices, ya estoy demasiado en el mundo y estoy perdiendo mi santidad, no, espérame tantito, necesitas ir al centro. Siempre tenemos esta tendencia a ir hacia un lado o hacia el otro. Y lo que pasa con el efecto péndulo, si ando muy mal en el mundo y luego, ahora sí me voy a meter con Dios y te vas hasta qué lado. Se trata de caminar con Dios, de encontrar madurez y decir, estoy aquí para hacer influencia, para compartir a Jesús, para amar y servir al mundo. Vamos a orar.